En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas y santas, queridos amigos de la tele. Nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica. Continuamos hablando del sacramento de la Eucaristía. Hemos visto la Eucaristía como sacrificio y recordamos que es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario, que de un modo misterioso se hace presente en el altar el mismo sacrificio de la cruz. Podemos imaginarnos que estamos en el Gólgota junto a la Santísima Virgen, a San Juan y a aquellas mujeres, reviviendo aquella entrega de Jesús al Padre para la redención de nuestros pecados. Y estamos viendo también la Eucaristía como sacramento y concretamente estamos hablando de la comunión. Decíamos el programa pasado que efectivamente es esencial para el rito y para el sacramento la comunión, por lo menos la del sacerdote que celebra, y que todos los fieles están llamados a comulgar. La Iglesia nos obliga como precepto por lo menos una vez al año, preferentemente por Pascua, después de haberse confesado. Pero la Iglesia nos invita a aprovechar este regalo, este don precioso de la Eucaristía para comulgar todos los domingos y las fiestas de guardar, y si es factible, todos los días. Bueno, hoy vamos a hablar de las disposiciones para recibir la Eucaristía. Vamos a hablar de los efectos que tiene la Eucaristía en el alma y también el culto que se le brinda a nuestro Señor sacramentado. Entonces, una primera idea muy importante es que para comulgar dignamente es necesario estar en gracia de Dios. También estar en ayunas con la debida anticipación, ya lo veremos, que en la Iglesia, en nuestro rito latino, es de 1 hora antes de comulgar. ¿Qué nos dice San Pablo en la primera carta de los Corintios? Unas palabras fuertes que justamente nos invitan a reflexionar si estamos realmente preparados para recibir la Eucaristía. Hay que recibirla en gracia de Dios, en ese estado de amistad con Dios. Recordamos que la gracia santificante se pierde con un pecado grave, con un pecado mortal. Allí hay ese quiebre que se puede arreglar, que se puede sanar, que se puede volver a ligar, que puede volver a ver esa unión, esa amistad con Dios a través del bendito sacramento de la reconciliación o de la penitencia. Y les leo entonces lo que nos dice San Pablo. Quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese, pues, el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba del cáliz, pues el que sin discernir come y bebe el cuerpo del Señor, se come y bebe su propia condenación. Entonces, tenemos que estar bien dispuestos, tenemos que estar preparados. Siempre hay que confesarse antes de comulgar. No está bien decir, bueno, yo voy a comulgar y después me confieso. No, antes hay que confesarse. Y si uno dice, pero yo tengo un gran deseo de recibir al Señor, bueno, justamente que eso mismo te lleve a tener esa necesidad, esa urgencia para poder confesarse, preguntar en la parroquia, preguntar a un sacerdote. En muchos lugares hay horarios de confesión, pero siempre comulgar en gracia de Dios, ¿no? Por lo tanto, repetimos, nadie debe acercarse a la Sagrada Eucaristía con conciencia de pecado grave, con conciencia de pecado mortal, por muy contrito, por muy arrepentido que le parezca estar, sin preceder a la confesión sacramental, nos dice claramente el Catecismo en su número 1385. Y por lo que se refiere a la situación de los divorciados que se han vuelto a casar civilmente, o de cristianos que conviven de un modo irregular, entonces la Iglesia considera que se encuentran en una situación que contradice objetivamente la ley de Dios. Por lo tanto, no podrán acceder al sacramento de la comunión mientras persista esta situación, dice el Catecismo. Ahora bien,
si se arrepienten de haber violado esa alianza matrimonial y reciben el sacramento de la penitencia, pueden acceder a la comunión, nos dice el Papa San Juan Pablo II, pero deberá tenerse en cuenta que la absolución sacramental puede darse únicamente a los que arrepentidos estén sinceramente dispuestos a una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio. Y esto lleva consigo concretamente que cuando el hombre y la mujer, por motivos serios, por ejemplo, ¿no? Porque tienen que ocuparse de la educación de los hijos o la enfermedad de uno de ellos, entonces ellos no puedan separarse. Entonces, en ese caso, tienen la obligación, asumen el compromiso de vivir en plena continencia, como hermanos, o sea, abstenerse de los actos propios de los esposos. Así nos dice claramente el Papa San Juan Pablo II en las Familiares Consorcio número 84. Entonces, y para comulgar fructuosamente, además de estar en gracia de Dios, es oportuno prepararse con devoción lo mejor posible. Por eso, si tenés la bendita costumbre de ir a la misa los domingos, y bueno, ya desde la tarde del sábado, con una preparación remota, si bueno, mañana voy a comulgar, así que uno se acuesta por la noche rezando, pidiéndole a la Santísima Virgen preparar el corazón para recibir a Jesús. Después ya una preparación más próxima, a la mañana, quizás, si uno va a misa por la mañana y dice, bueno, ya se acerca la hora de la comunión, Señor, qué ganas de recibirte, qué ganas de que estés muy cómodo en mi corazón, te quiero recibir muy bien preparado, o sea, prepararse para la comunión. Ese recogimiento que fundamentalmente está vinculado a esa oración, a ese diálogo, a esa petición, ¿no? Y también ir preparando con eso, actos de amor, actos de reparación, también pedir perdón al Señor por tantas personas que lo reciben indignamente, cuando quizá también nosotros alguna vez lo hemos recibido indignamente, actos de amor, actos de reparación, actos de adoración, actos de humildad, actos de acción de gracias. ¿Y cuáles son las disposiciones del cuerpo? Bueno, te lo decía, la Iglesia prescribe el ayuno. El ayuno consiste en no comer nada, con excepción de el agua o algunas medicinas, pero abstenerse de comida o de bebida una hora antes de comulgar, ¿no? Dice así: para los fieles del rito latino, el ayuno consiste en abstenerse de todo alimento o bebida, excepto agua o medicinas, una hora antes de comulgar. Que si pensamos un poco, habitualmente comienza la Santa Misa y tenemos en cuenta el Evangelio, la homilía, no sé, habitualmente uno desde que comienzo de la misa hasta la hora de la comunión y ya han pasado 30 o 40 minutos, ¿no? Y si uno tiene unos 15 minutos de viaje hasta la iglesia, y bueno, ya es una hora. En otros tiempos era muchas más horas, ¿no? Desde medianoche del día anterior, en fin, ahora es una hora. Y hay que cuidarlo. A veces me dicen, padre, pero no cuidé esto y comulgué y no había pasado una hora. ¿Qué me dice? ¿Está bien? Y no. La iglesia nos manda cuidar esto como detalle de delicadeza con el Señor y nosotros vamos a obedecer y decir, bueno, si no pasó una hora y bueno, la próxima vez voy a calcular mejor, pero vivir esa hora de ayuno como lo prescribe la iglesia. También además en esta preparación debemos procurar la limpieza del cuerpo. No sé, realmente uno cuando va a una fiesta, a algún evento importante, se prepara, se baña, se peina, se lava, se pone una ropa adecuada para ese acontecimiento. Bueno, la Santa Misa tiene un valor enorme, entonces vale la pena también demostrar con ese aseo, con esa presencia, con esa vestimenta, la importancia que le damos a la misa, ¿no? También procuramos que
los gestos, nuestro comportamiento manifieste esa veneración, ese respeto, ese amor. El comportamiento durante la misa tiene que ser algo digno, ¿no? Estamos, decía, reviviendo la pasión y muerte de Jesucristo. Esto es un acontecimiento muy importante y muy serio, ¿no? El modo de recibir la Eucaristía, así tradicionalmente, ha sido de rodillas y en la boca. Los motivos que dieron lugar a esta piadosa y antigua costumbre siguen teniendo plena vigencia. O sea, es que recibirlo así. También actualmente se recibe la Eucaristía de pie, y en algunos lugares donde está permitido se recibe en la mano. En algunos sitios se recibe en la mano, donde ha habido un permiso especial de la Santa Sede, algo que no es obligatorio. No es obligatorio, digamos, recibir la Eucaristía en la mano, uno puede recibirla en la boca. En fin, en tiempos de pandemia que vivimos hace un tiempito reciente, bueno, quizá ya era de carácter más obligatorio, ¿no? El recibirlo en la mano, pero si no, uno puede recibirlo en la boca, de rodillas o de pie. Les decía, el precepto de la comunión sacramental obliga a partir del uso de razón. A partir del uso de razón es oportuno que justamente uno viva ese precepto de comulgar una vez al año. Por lo tanto, justamente los padres y los párrocos tienen que ocuparse de la primera comunión de los niños. Recordemos lo que decía Jesús: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, porque de estos es el reino de Dios, ¿no? Entonces, evidentemente, los padres, que son los primeros responsables de la educación cristiana de sus hijos, tienen que organizar las cosas en la casa para que ese chico pueda asistir a la catequesis, pueda prepararse como corresponde y recibir la Sagrada Eucaristía. Para recibir la Sagrada Eucaristía, para recibir la comunión, se requiere que el niño tenga conocimiento según la capacidad que tiene. Un niño que tiene uso de razón no es una capacidad intelectual muy alta, ¿no? O sea, sí tiene que poder diferenciar lo que es el pan común de la Eucaristía, del pan eucarístico. ¿Qué dice el Código de Derecho Canónico en su canon 914? Los padres en primer lugar y quienes hacen sus veces, así como el párroco, tiene obligación de procurar que los niños que han llegado al uso de razón se preparen convenientemente y se nutran cuanto antes, previa confesión sacramental, con este alimento divino. Es una alegría también siempre para las familias, ¿no? La primera comunión de un hijo es una alegría muy grande, es una emoción. Seguramente todos recordarán el día que hicieron su primera comunión, y seguramente cuando van a comulgar, ya después de tantos años, uno dice, bueno, ojalá, Señor, pudiera recibirte con esa ilusión como te recibí el primer día, con esa alegría, con esa preparación, con ese deseo, con esos nervios. Bueno, y antes de hablar de los efectos de la Sagrada Comunión, vamos a aprovechar los consejos que nos da el Santo Padre, que nos da el Papa Francisco sobre la Eucaristía. Queridos hermanos y hermanas, nos preguntamos qué relación tiene la Eucaristía con nuestra vida. Hay algunos indicadores concretos que nos ayudan en este sentido. Si vivimos bien la Eucaristía, un indicador es cómo nos relacionamos con los demás. A Jesús le gustaba estar con la gente, compartir sus anhelos, los problemas y preocupaciones. En la Santa Misa nos encontramos con muchas personas, pero las vemos en verdad como hermanos y hermanas. La Eucaristía nos lleva a salir al encuentro de los pobres, de los enfermos, de los marginados, viendo en ellos el rostro de Jesús. O más bien, cuando salimos de misa, criticamos a uno o al otro de cómo estaba vestido, o esto o aquello. Un segundo indicador
es sentirnos perdonados e impulsados a perdonar. Quien celebra la Eucaristía no lo hace porque sea mejor que los demás. Todos somos pecadores. Y si uno no se siente pecador, es mejor que no vaya a misa. Porque el primer acto que hacemos cuando entramos a misa es decir, confieso que soy pecador y pedir perdón por los pecados. Si no lo siente, no va a vivir bien la Eucaristía. Y un último indicador es la coherencia entre la liturgia y la vida de nuestras comunidades. La Eucaristía no es un mero recuerdo de algunos dichos de Jesús, es la obra y el don de Cristo presente allí que sale a nuestro encuentro y nos alimenta con su palabra y con su vida. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los miembros de la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío, acompañados por el obispo de Huelva, así como a los demás grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a vivir la Eucaristía con espíritu de fe y oración, sabiendo que quien come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre tendrá la vida eterna. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Volvemos entonces del corte con las recomendaciones del Santo Padre y vamos a hablar ahora de los efectos de la comunión. Decíamos que la comunión es el mismo Cristo. Después de las palabras de la consagración se realiza la transubstanciación y lo que antes era pan deja de ser pan para ser el cuerpo de Cristo, lo que antes era vino deja de ser vino para convertirse en la sangre de Cristo. Y cuando comulgamos recibimos a Cristo mismo, ese mismo que nació en Belén, ese mismo que murió en la cruz, ese mismo que caminaba por el desierto y que enseñaba en las sinagogas y en el templo, ese mismo Jesús es el que recibimos en la Eucaristía, un milagro portentoso, un milagro de fe, porque como decíamos, permanecen los accidentes de pan y vino, en el sentido de que sigue teniendo gusto de pan, sigue teniendo el color del pan, sigue teniendo la textura del pan, pero ya no es más pan. Por eso transubstanciación, un cambio de substancia. Lo que antes era la substancia de pan, ahora es Cristo, el mismo Cristo que nació en Belén, el que recibimos. Un milagro extraordinario, maravilloso, algo que tenemos que estar agradecidísimos con el Señor. Y además Él mismo nos prometió, y lo vamos a repetir, ¿no? Él nos dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Y esta promesa de Jesús no es una promesa de campaña electoral, que a veces los candidatos pueden realizar lo que prometen y otras veces no se sabe, ¿no? Jesús cuando nos dice que el que come mi cuerpo y bebe mi sangre salvará, es una realidad, ¿no? Entonces, Santo Tomás y también muchos teólogos nos dicen que justamente lo que el alimento, lo que comemos, ¿no?, produce en el cuerpo para el bien de la vida física, lo produce en el alma la Eucaristía de un modo infinitamente más sublime en bien de la vida espiritual. Entonces, este ejemplo, esta metáfora, esta comparación nos puede ser muy útil, pero también con una diferencia grande. Mientras el alimento se convierte
en nuestra sustancia corporal recibir la Sagrada Comunión, somos nosotros los que nos convertimos en Cristo, ¿no? Y lo decía así San Agustín en sus confesiones, en las confesiones: no me convertirás tú en ti como la comida en tu carne, sino que tú te cambiarás en mí. Precioso, ¿no? O sea que nos estamos divinizando, nos estamos uniendo a Cristo, nos estamos cristificando. Por eso qué bueno prepararse y tener las mejores disposiciones para recibir a Jesús en la Eucaristía. Entonces, mediante esta vida nueva, en la vida eucarística, gracias a que recibimos a Jesús, nosotros podemos vivir bien esos compromisos bautismales, nosotros podemos cumplir esa misión que el Señor nos ha dado: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, o como lo dice San Pablo, estamos llamados a ser el mismo Cristo. Vivo, pero no yo, sino que es Cristo quien vive en mí, nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Por lo tanto, repetimos, estamos hablando de los efectos que genera, que produce la Eucaristía en el alma. La Eucaristía entonces nos configura con Cristo, nos hace partícipes del ser y de la misión del Hijo, de Jesús. Nos identifica con sus intenciones y sentimientos. Qué lindo sería efectivamente tener los mismos sentimientos del corazón de Jesús. ¿Cuántas veces lo habrás pedido, ¿no? Señor, cambia este corazón de piedra, quiero un corazón como el tuyo, Señor, quiero un corazón como el de la Santísima Virgen. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Con la oración, con la petición y especialmente recibiendo a Jesús en la Eucaristía, porque efectivamente nos ayuda a tener los sentimientos de Jesucristo. También nos da la fuerza para amar como Cristo nos pide, para encender a todos los hombres y mujeres, en ese apostolado al que estamos llamados todos, ¿no? Llevar el mensaje del Señor, llevar el Evangelio, llevar a las personas a conocer al Señor. O sea que todo esto tiene que manifestarse en nuestra vida. Efectivamente, la Eucaristía tiene que transformarnos. Nos tenemos que dejar transformar entonces por la Eucaristía. San José María, en su libro Es Cristo que pasa, en esas homilías, nos dice que si hemos sido renovados con la recepción del cuerpo del Señor, hemos de manifestarlo con obras. Que nuestras palabras sean verdaderas, claras, oportunas, que sepan consolar y ayudar, que sepan sobre todo llevar a los otros la luz de Dios. Que nuestras acciones, sigue diciendo San José María, sean coherentes, eficaces, acertadas, que tengan ese bonus odor Christi, ese buen olor de Cristo, porque recuerden su modo de comportarse y de vivir. También escribirá San José María en Camino, ¿no? De aquel que ese se ve que lee la vida de Cristo, que vive la vida de Cristo. O sea que si no se nota nada que somos cristianos, y deberíamos hacer examen de conciencia, en el sentido de que se tiene que notar en la caridad, en el amor a la verdad, en la disposición de ayudar a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y así Dios, por la Sagrada Comunión, acrecenta la gracia santificante, la gracia sacramental, también las virtudes crecen, se nos perdonan los pecados veniales y la pena temporal, nos ayuda justamente a prepararnos para poder rechazar la tentación del pecado mortal. La Eucaristía nos concede la perseverancia en el bien, en una palabra, estrecha los lazos de unión con Él. La común unión con el Señor, la unión con el Señor. La Eucaristía no ha sido instituida para el perdón de los pecados mortales. Esto es propio del sacramento de la confesión, lo recordamos, ¿no? Y recordamos también, como dijimos al principio, que para recibir a Jesús lo tenemos que recibir
en gracia de Dios, y si tenemos conciencia de un pecado grave, tenemos que confesarnos antes de comulgar. Entonces la Eucaristía también es causa de la unidad en la Iglesia, es causa de unidad de todos los fieles en el Señor, es el culmen de la unidad también. Por eso en lo que se llama el ecumenismo, que es esa unión, esa búsqueda de unión con los hermanos cristianos, pero que no están plenamente unidas a la Iglesia Católica, y el culmen de esa unión y la esperanza a lo que se quiere llegar es a poder justamente compartir el cuerpo de Cristo, compartir la comunión. También la Eucaristía, como te decía, es prenda o garantía de gloria futura. Te recordaba, Jesús lo dijo claramente, ¿no? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Respecto del culto de la Eucaristía, entonces hablamos del culto durante el rito de la Santa Misa, ¿no? Ese culto que damos a Jesús durante la misa, viviendo, uniéndonos para vivir digna, atenta y devotamente el santo sacrificio. Queremos identificarnos con la víctima y con el sacerdote, que es el mismo Cristo. Pero también Jesucristo, después de la misa, permanece en las hostias sagradas, que habitualmente se cuidan, se guardan en el sagrario o tabernáculo. Bueno, nosotros también a esa Eucaristía, a esa comunión, esa forma consagrada, también le tenemos veneración, una veneración que se llama culto de latría, o sea, adoración al Santísimo Sacramento. Y qué lindo cuando vemos que efectivamente ese culto de latría, esa adoración, se manifiesta en las bendiciones con el Santísimo, en las procesiones, cuando se ve que la persona también se organiza en su jornada para ir a visitar un rato a Jesús que está en aquella iglesia, en aquella capilla, que está la lámpara encendida, siempre hay una lámpara votiva, una vela, ¿no? O una luz que nos recuerda que ahí está Cristo, ¿no? Entonces, durante la liturgia de la misa, sabemos que está Cristo y por eso en ese momento de la consagración nos arrodillamos o nos inclinamos, ¿no?, ante las especies consagradas. Y te decía, y también fuera de la celebración se conserva con muchísimo cuidado, es el tesoro más grande que tenemos en la iglesia y lo guardamos en el tabernáculo o en el sagrario, que es bueno que esté en el mejor lugar de la iglesia, o a veces hay alguna capilla lateral para poder dedicarse a la oración de un modo más recogido, de un modo más tranquilo, pero es el lugar más importante de la iglesia, donde está el sagrario, ¿no? Entonces, principalmente se conserva para poder llevar la comunión a los enfermos que no puedan asistir a la misa, comunión que se llevará el sacerdote o algún ministro, ¿no? Puede ser un ministro ordinario, como el diácono, o puede ser algún ministro extraordinario, ¿no? Llevar la comunión a los enfermos. Y además también para dar culto de adoración a Dios nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, de modo especial, te decía, en la exposición de la Santísima Eucaristía, en la bendición con el Santísimo. Yo no sé si has estado presente en alguna bendición con el Santísimo. Yo recuerdo cuando iba al colegio, en la primaria, un colegio parroquial, los primeros viernes teníamos misa en el colegio y antes había exposición. Y en el colegio secundario, que fue otro colegio, también exposición con el Santísimo, allí en la custodia, una custodia que es un lugar especial, ¿no? Que habitualmente tiene unas potencias, como unos rayos, así, y la hostia en el medio, y allí para rezar, para adorar, para agradecer, ¿no? También otra manifestación de culto es la procesión que se realiza, cuando ya se lleva el Santísimo a caminar por las calles del barrio o por la plaza, de un modo especial en la fiesta del Corpus Christi, en la fiesta o la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo, ¿no?
Juan Pablo II nos dice, la Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad de culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. Por eso te decía, si podés, organízate para visitar al Señor todos los días, aunque sea unos minutos, decir, Señor, acá estoy, Señor, te quiero querer más, te pido perdón por los que no te quieren, Señor, te pido perdón también por mis pecados, en fin, acercarse al sagrario, acercarse a rezar junto a Jesús sacramentado. Por eso dice aquí, no ahorremos nuestro tiempo para encontrarnos en la adoración, en la contemplación, llena de fe y de pronta a reparar grandes culpas y delitos del mundo. No cese jamás nuestra adoración. Ese deseo de reparación también, ¿no? Porque Jesús está muy solo. ¿Te acordás las apariciones a Santa Margarita María de Alacoque cuando decía, mira este corazón que se ha dado y no hace sino recibir indiferencia? Y lo que más me duele es cuando esto lo rezan las personas consagradas a mí. Lo dice Jesús justamente cuando pide que se celebre esta solemnidad del Sagrado Corazón, que es una celebración también de reparación a la Eucaristía, por esa indiferencia, por esas crueldades. Y vamos terminando diciendo que hay dos grandes fiestas, dos grandes solemnidades litúrgicas en las que se celebra de modo especial este sagrado misterio de la Eucaristía. Por un lado, el Jueves Santo, fiesta de la institución de la Eucaristía, recordarán ustedes, también la institución del orden sagrado. Y te decía, la fiesta del Corpus Christi, la fiesta o solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, que está destinada especialmente a la adoración y a la contemplación del Señor en la Eucaristía. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, nuestra bibliografía fundamental y básica es el Catecismo de la Iglesia Católica, de los números 1356 a 1405, también como lectura recomendada, la carta Ecclesiae de Eucaristía, preciosa, del Papa San Juan Pablo II del año 2003, de Benedicto, la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, también del Papa Francisco sobre la Santa Misa, sus catequesis de abril del 2008, de noviembre a abril del 2018. Bueno, y como colofón, recordarles que los programas que hemos sido grabados, ustedes los pueden encontrar en la tele, www.latele.com.pi, en internet, en el sitio, y también en el sitio que tiene la tele, en el canal que tiene la tele en YouTube. Hay una lista de reproducción que se llama Temas de Fe Católica y allí van a encontrar todos los temas que hemos sido grabados, que ya con esto terminamos el tema 22. Me despido entonces hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.